Los lobos rodearon al hombre herido. Pensó que era el final, pero sucedió algo imposible. Bienvenidos a un nuevo video. Hay personas que realizan actos desinteresados solo por ayudar. Parece que el destino o los ojos que los miran desde arriba no dejaran que su bondad pase desapercibida. Alex vivía con su padre. Desde pequeño su sueño había sido tener un restaurante. Por eso, cuando una crisis dejó sin trabajo a Miguel, su papá, iniciaron un proyecto juntos en el que pusieron todo lo que les quedaba. Aunque no iba mal, no había llenado las expectativas de Alex. No podía decir que ya había cumplido su sueño. Como era un restaurante de su pueblo, muchas de las carnes que allí servían eran criadas o cazadas por ellos mismos. Tenía en su hogar gallinas, de las cuales también utilizaba sus huevos. Compraban carne vacuna a pequeños productores locales y cazaban conejos silvestres en un gran prado a varios kilómetros de su hogar. Cuando terminaba la semana, Alex, montando a caballo, recorría durante muchas horas el prado verde en toda su extensión, mientras marcaba las madrigueras de los conejos que posteriormente serían el plato estrella en su local. Uno de esos sábados por la mañana, cuando el viento rozaba su rostro y el silencio del campo lo sumía en una inmensa sensación de paz, le pareció ver algo entre las malezas del suelo y no pudo contra su propia curiosidad, por lo que detuvo su paseo y lentamente comenzó a caminar sin perder su tranquilidad, y siendo acompañado por el cantar de algunos pájaros en la cercanía, le pareció oír un quejido. Luego, otro ruido que no alcanzó a distinguir. Vio una mancha roja en el pasto y otra más un poco más adelante. Comenzó a preocuparse porque no sabía qué encontraría allí, pero lo que había estaba herido y su corazón no le permitía irse de allí sin más, aun cuando sabía que su padre se preocuparía si no volvía pronto. Caminó unos minutos más y pensó que el animal quizás había logrado irse, que la herida quizás no era tan grave, hasta que de repente una mancha gris y blanca resaltaba entre el verde del campo y vio un lobo pequeño que parecía estar herido. Claramente su madre no estaba en las cercanías, por lo que si no lo ayudaba, posiblemente moriría allí, de frío o de hambre. Al principio el pequeño se mostraba reacio a su presencia, pero al mismo tiempo no tenía fuerzas para huir. Se entregó al destino y afortunadamente le había enviado a un ser humano de buen corazón. Alex se agachó y miró más de cerca las heridas del animal. Parecía que había sido atacado y que tal vez su madre no corrió con la misma suerte que él al sobrevivir. Tomó una manta pequeña que tenía en su bolso, la cual usaba para sentarse en el campo cuando se cansaba de pasear, y envolvió al pequeño. No sabía si lo entendería, pero aún así le dijo que iba a curarlo, que ya podía estar tranquilo. Como pudo, se subió a su caballo con el lobito en brazos y emprendieron el regreso al que ahora sería el hogar de ambos. Apenas cruzó el umbral de la puerta, vio a su padre, que estaba preparando algo de comer, y le dijo que tenía algo asombroso que contarle. Cuando le mostró al pequeño, su padre sonrió orgulloso por el bondadoso hijo que había criado. Juntos, armaron un espacio para que el lobo descansara, y con lo que tenían en su botiquín de primeros auxilios, curaron sus heridas. Afortunadamente ninguna necesitaba sutura, por lo que simplemente necesitaban de esperar a que cicatrizaran. De haber sido más profundas, no solo corría su vida un riesgo mayor, sino que tendrían que haber llamado al veterinario de la zona, y era mejor que nadie del lugar supiera que tenían al animal allí, no solo porque era salvaje, sino porque los lobos no son bien vistos en lugares donde la gente sobrevive de la ganadería o convive con animales de granja, ya que los lobos tienden a cazarlos. Los tres se acomodaron bien en la casa. El lobo comenzó a recomponerse de un modo increíble. Sus heridas sanaban día tras día un poco más, y aunque les daba algo de miedo saber que su instinto salvaje podría despertarse de un momento a otro y hacerles correr peligro, algo que no podían explicar les daba la tranquilidad de que el animal no les haría daño. Alex comenzó a forjar un cierto vínculo con el lobo, que además de curarse, estaba creciendo increíblemente. De hecho, tuvieron que sacrificar algunos de sus pollos para darle de comer comida fresca, y que no perdiera sus instintos primitivos, ya que de un momento a otro debía volver a cazar. A medida que los días pasaban, Alex sabía que se acercaba el momento en que su amigo de cuatro patas debía volver a su entorno natural y posiblemente intentar buscar a su manada, por lo que decidió poner él una fecha para decirle adiós. Lo habló con su padre y creyeron que sería lo mejor. No querían que dejara de ser un lobo, ya que se encontraba prácticamente recuperado. Comenzaron entonces a hacer paseos diarios hacia el prado, y el lobo caminaba a la par con Alex. Cuando la última de sus heridas sanó, caminaron por horas y horas, hasta que Alex se dio la vuelta, y con lágrimas en los ojos, comenzó a correr a toda velocidad. No quería dejarlo allí, pero era lo que tenía que hacer. Corrió y corrió, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. Cuando estaba llegando a la entrada de su hogar, lo vio allí parado. No solo había regresado, sino que llegó antes que él. Al día siguiente fueron más lejos aún, y su padre lo recogió en su camioneta para ver si lograban que regresara al bosque que estaba luego del prado. Pero unas horas más tarde de haber vuelto, vieron a su amigo lobo durmiendo en el patio de la propiedad. Así comenzaron las idas y venidas. Parecía no querer irse, y tras un mes de estar yendo hasta el prado junto a él y que siempre regresara, desistieron. Y Alex pensó que el día que se quisiera ir, sabría cómo hacerlo. A fin de cuentas, andaba libre por toda la propiedad. Unos meses más tarde, su padre le comentó que había salido y que las gallinas ya no estaban con vida. En un primer instante, pensó en el lobo, pero cuando
Cuando fueron juntos a ver qué sucedía, notaron que ninguno de los animales tenía heridas, lo que los extrañó aún más. ¿Qué había sucedido? Esa noche se quedaron esperando y apenas oyeron unos ruidos, salieron a mirar. Una comadreja se asustó al verlos, pero más se asustó cuando vio que un lobo iba tras ella. Libraron una dura batalla, pero el lobo estaba decidido a defender su hogar. Cuando logró acabar con el animalito, se echó al suelo. Tenía una fuerte mordedura en una de sus patas. Alex recordó el día que lo encontró y nuevamente curó su herida. Tardó varias semanas en poder volver a caminar, y una mañana, cuando Alex salió a buscarlo para alimentarlo, su amigo ya no estaba. Finalmente había vuelto al entorno salvaje al que pertenecía. Le dio tranquilidad, pero también un poco de tristeza. Solo deseaba que tuviera una larga y feliz vida. Un año pasó como por arte de magia, y el restaurante al que tanta energía ponían comenzó a ir cada vez mejor. Una tarde se habían quedado sin carne de conejo para hervir en la cena, y Alex le ofreció a su padre hacer una salida de casa para intentar resolver el inconveniente. Fue a pie desde el restaurante, y aunque al principio pensó que no tendría suerte, logró ver algunas madrigueras que seguramente tendrían a sus habitantes dentro. Para su mala suerte, cuando estaba cerca de capturar al primer conejo, tropezó con algo, cayó al suelo y una rama enorme se derrumbó sobre una de sus piernas. Al parecer, alguien había estado cortando madera y dejó una rama donde no debía. Sentía mucha presión en su pierna y por más que lo intentó no logró liberarse. Las horas comenzaron a pasar, el sol se fue y el frío comenzó a llegar. Temblaba cuando se dio cuenta de que posiblemente su vida terminaría en aquel lugar. No había dónde ni a quién pedir ayuda. Sentía tanto dolor y el frío le llegaba hasta los huesos, así que simplemente cerró sus ojos pidiendo para sus adentros que el sufrimiento terminara pronto. Unas pisadas se oyeron en la lejanía y abrió los ojos rápidamente. Alex pensó que había una persona por allí, por lo que gritó pidiendo ayuda, pero nadie le respondió. Ya su vista estaba algo borrosa cuando le pareció ver una figura en 4 patas y no prestó atención. Creyó que estaba alucinando. Cerró nuevamente los ojos tratando de no pensar en todo lo que su cuerpo sentía en esos momentos. Cuando sintió que lamían su rostro y al enfocar su visión vio como una manada de lobos lo rodeaban y creyó que estaba listo para hacer la cena. El animal lamía su rostro y sus manos. Alex ya no podía hacer nada más que pedir nuevamente que todo terminara lo antes posible. Pensaba en su padre solo y triste, en su restaurante y en todas las cosas que ya no tendría tiempo para hacer. No le parecía justo, pero ya no podía más. De repente, la presión que sentía sobre su pierna desapareció y creyó que había perdido la sensibilidad que le quedaba debido al frío, pero cuando intentó moverla, la rama parecía ya no estar allí. El lobo continuaba lamiendo su rostro y luego sus manos, y al mirar con detenimiento, notó algo familiar en sus ojos. Su fiel amigo había cuidado de él e intentaba mantenerlo caliente, mientras toda su familia logró mover la rama. No entendía cómo habían podido lograr tremenda hazaña, pero lo habían hecho. Que siguiera con vida lo confirmaba. Aunque no pudo moverse por varios minutos más, el lobo continuó lamiéndolo hasta que fue capaz de mover sus dedos, y poco a poco, el resto de su cuerpo no podía ponerse en pie. Para eso, necesitaba unos minutos más. Cuando sintió como la sangre volvía a correr con normalidad por su cuerpo, miró al lobo y le dijo gracias. Lentamente se puso de pie, y al tocar la pierna que se había lastimado, notó que no estaba quebrada, por lo que lentamente podría regresar a su hogar. Finalmente, su amigo le había devuelto el favor. Había salvado su vida. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos relatos nuevos para ti. ¡Hasta la próxima!